Hola, nosotros somos el grupo que estudió el promedio de estatura de mujeres en la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. El equipo está conformado por Ameyali, Caro y Daniel. Lo primero que hicimos fue entrevistar a nuestra muestra, que en este caso fueron 50 mujeres. Una vez obtenidos los datos, nos dedicamos a organizarlos. Primero los ordenamos de mayor a menor y de ahí obtuvimos todo de una manera más ordenada. Lo primero que hicimos fue sacar la media, la cual la sacamos a través de la suma de todos nuestros datos dividido entre ese número que ya teníamos. Después de eso sacamos la mediana, la cual obtuvimos, como ya lo teníamos todo de manera ordenada, solamente localizando el número del medio. El valor de la media nos dio 162.150892 y el valor de la mediana fue de 162.5. Después de eso conseguimos la moda, que en este caso fue la estatura que más se repetía. Posterior a eso sacamos el número de clases, el cual lo obtuvimos mediante la siguiente fórmula. 1 más 3.322 más el logaritmo de 50, debido a que esa era nuestra muestra. El número de clases salió que era 6. Después de eso sacamos el rango. Se saca mediante la suma de la estatura mayor menos la estatura menor, que en este caso fue de 1,82 menos 1,50. El rango salió de 32. Posterior a eso sacamos el tamaño de intervalo, el cual fue dividiendo el rango entre el número de clases y el tamaño de intervalo nos dio 5. De ahí empezamos a armar nuestra tabla. Como el número de clases eran 6, empezamos con la primera, que va de 150 a 155. La segunda de 156 a 161. La tercera de 162 a 167. La cuarta de 168 a 173. La quinta de 174 a 179 y la sexta de 180 a 185. Después de eso sacamos la frecuencia, la cual se obtiene contando cuántos datos hay en cada clase. La frecuencia de la primera clase fue de 12, de la segunda fue de 10, de la tercera fue de 15, de la cuarta fue de 8, de la quinta fue de 3 y de la sexta fue de 2. Posterior a eso sacamos la frecuencia acumulada, la cual es que el primer término lo pasas normal y luego sumas el de abajo. En este caso pasamos el 12 normal y le sumamos 10 para sacar la segunda frecuencia acumulada y así sucesivamente. Después de eso sacamos la frecuencia relativa, la cual se obtiene dividiendo la frecuencia normal entre el total de la muestra. Eso nos va a dar un porcentaje y siempre la suma de todo eso debe de ser del 100%. Para sacarla dividimos 2 entre 50 y eso nos dio 42%. Después 10 entre 50 y eso nos dio un 20%. Después un 15 entre 50 y eso nos dio un 30%. Después 8 entre 50 y eso nos dio un 16%. Después 3 entre 50 y eso nos dio un 6%. Y por último 2 entre 50 y eso nos dio un 4%. Después de eso sacamos la frecuencia relativa acumulada, lo cual es exactamente lo mismo con la explicada anteriormente, pero ahora tomando la frecuencia acumulada. Es decir, 2 entre 50 te va a dar igual un 24%, pero para sacar la segunda frecuencia acumulada vas a tomar 22 en vez de 10. O sea, vas a dividir 22 entre 50 y así sucesivamente con todas las clases. Por último, sacamos la marca de cada intervalo de clase, lo cual se obtiene con... En cada clase hay un intervalo mayor y menor. Entonces, lo que tienes que hacer es sumar el mayor más el menor y dividirlo entre 2. Por ejemplo, en la primera clase sería 155 más 150 entre 2. Y eso nos da una marca de clase que es de 152.5. En la segunda sumas 161 más 156, lo divides entre 2 y eso nos da 158.5. En la tercera clase sumas 167 más 162, lo divides entre 2 y eso da 164.5. En la cuarta sumamos 173 más 168 entre 2 y eso nos dio 170.5. En la quinta clase sumamos 179 más 174 entre 2 y eso nos dio 176.5. En la sexta y última clase sumamos 185 más 180 entre 2 y eso nos dio 182.5. Created using Powtoon.